¿no? Y son estos tipos de pacientes los que uno suele ver y tiene que estar preparado para atender. Hoy vamos a hacer la clase de introducción, el por qué tienen que saber trauma, y además de esta clase vamos a tener un video en el que con la asistencia de Ronald vamos a ir viendo, ustedes van a anotar y van a opinar cada uno de ustedes los defectos que puedan ver si es que existen o no en ese video, que es un par de profesionales, porque no es un equipo, que están atendiendo a un paciente gravemente lesionado, y vamos a ir aclarando una a una cada una de las dudas. No es raro tener un paciente que llegue en estas condiciones, producto de agresiones con arma blanca, ¿verdad? Y que lleguen con signos vitales. Uno diría, no, este paciente llegó tanto así de que ustedes pueden ver que ni siquiera está intubado. Y lo más probable incluso que estas lesiones a nivel de tórax abdominal, cuando veamos el capítulo 4, vamos a poder identificar anatómicamente por qué estoy hablando de región tórax abdominal. Y en esta localización hay vísceras tanto del compartimento torácico como del compartimento abdominal que se ven comprometidas, ¿verdad? Llama tremendamente la atención la evisceración que tenemos cubiertas parcialmente con el epiplón, ¿verdad? Y con un paciente vivo. Y es así donde uno tiene que empezar a actuar bajo la visión general de un programa que les ofrece un lenguaje común. Este programa está diseñado normalmente para médicos ya egresados que trabajan en las distintas áreas, y también para especialistas de distintas áreas o especialidad que suelen verse comprometidos en la atención de pacientes politraumatizados. Cada uno de los capítulos tiene un objetivo, y en general los objetivos del programa están orientados a implementar, a enseñar, a incorporar como habilidades cognitivas, actitudinales y procedimentales en el concepto del constructivismo, un lenguaje común y habilidades básicas para poder atender con rapidez y precisión estos pacientes gravemente lesionados. Saber identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Vamos a aprender a reanimar y estabilizar de acuerdo a un término que es prioridad, ¿verdad? Vamos a poder identificar cuáles son las prioridades en el contexto de la resucitación, ¿verdad? Bajo el principio del A, el B y el C en la resucitación de los pacientes con trauma. Vamos a determinar las necesidades y las capacidades para la atención de estos pacientes gravemente lesionados, las necesidades desde el punto de vista del paciente y la capacidad, los recursos desde el punto de vista de la institución, ya sean físicos y humanos, para la atención de personal altamente capacitado para la atención de estos pacientes. Y en muchas circunstancias nos vamos a ver en la obligación de gestionar el traslado para un cuidado definitivo. Entonces, ahí entra acá el concepto de lo que es triaje. Yo tengo que saber cuáles son las condiciones físicas con las que tengo, con las que cuento, cuáles son las condiciones, ¿no?, de gravedad que tiene el paciente, y en base a eso definir la resucitación, el A, el B y el C. Lo vamos a hacer, indudablemente, para eso estamos preparados, pero ya tenemos que definir, por ejemplo, si es un paciente con una grave lesión, con un mediastino ensanchado, un trauma torácico por mecanismo de lesión, de aceleración y desaceleración, entonces ya tengo que estar pensando y veo en la radiografía de tórax un mediastino ensanchado, tengo una tomografía que me corrobora esto y estoy sospechando de una lesión de grandes vasos a nivel del mediastino anterosuperior. Estamos hablando particularmente del callado de la aorta en la proximidad del ligamento arteriovenoso con la vena pulmonar. Es a este nivel donde suelen haber las lesiones y se producen los hematomas contenidos, ¿verdad? Son una especie de globos a presión que una mínima maniobra, un incremento de la presión, va a hacer que estalle esto y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros sospechar la presencia de esta patología e inmediatamente, ya entre tanto hacemos la resucitación, el A, el B y el C, el personal administrativo empieza a gestionar
el traslado para cuidados definitivos a un lugar donde tengan las condiciones para hacer cirugía aórtica o cirugía a corazón abierto. Entonces, tendremos que tener también el mapeo del lugar donde vivimos para ver qué instituciones se pueden considerar como centros de trauma, que tengan las condiciones, por ejemplo, de atender a un gran quemado con el 60% de la superficie corporal quemado entre segundo y tercer grado de 8 horas de evolución. Entonces, son muy pocos los centros que cuentan con las condiciones necesarias y obviamente, entre tanto el paciente está bajo nuestra atención, nosotros debemos asegurar el cuidado óptimo y si se va a trasladar al paciente, ya sea intrahospitalario o interhospitalario, debemos asegurar el mejor cuidado, las mejores condiciones para la atención durante el traslado de estos pacientes. De todo esto es que se preocupe el programa, ¿no? La idea es, y ahora, este es un brochazo de lo que es la novena, en algún momento vamos a hablar de actualizaciones, porque esa es la virtud de la TLS, ¿no? El programa del Colegio Americano de Cirujanos, que se actualiza con mucha seriedad y en base a lo que es medicina basada en evidencia, cada 4 años, por lo tanto sus conceptos son muy actuales, son vigentes y tienen un alto nivel, un alto grado de recomendación. Todos los procedimientos pasan por lo que es medicina basada en evidencia y pasan por los niveles de evidencia y los grados de recomendación para su aplicación segura, ¿verdad? Este procedimiento ha demostrado ser efectivo y todos los conceptos y principios los vamos a enfocar en el contexto de una revisión primaria que es la más corta, donde tenemos la obligación de reconocer todos los problemas que ponen en riesgo la vida del paciente en cuestión de segundos o minutos, y una evaluación secundaria que ya es más detallada. En la evaluación secundaria vamos a hacer la semiología clásica de inspección, palpación, percusión y auscultación en todos los segmentos del cuerpo en busca de lesiones que no han sido detectadas durante la revisión primaria, que quizás no están poniendo en riesgo la vida del paciente, pero sí van a ir incrementando la curva de la morbilidad y la mortalidad en ese tercer pico de los 3 de la curva trimodal de la muerte por trauma que vamos a ver. Es fundamental el contexto de saber elegir opciones por prioridades en el manejo. Es muy común que en una clase presencial sea el primer momento de contacto con todos, ¿verdad? Viéndonos. Me hubiera gustado tener la pantalla al lado para poder hacer el ejercicio, ¿no? Y el ejercicio es muy sencillo. De sorpresa, todos paran de respirar, ¿verdad? Porque eso es lo que es el trauma. No te avisan, no te dicen 15 minutos te vas a accidentar, sino de repente vino el trauma, viene el accidente y te pilló en las condiciones en las que te encontrabas en ese momento y empezamos a calcular, a contar en segundos el tiempo que transcurre a través del cual las personas que ahí están en este auditorio virtual y son capaces de aguantar una respiración de más allá de 60 segundos. Entonces, la idea es que tú saques tus conceptos ya desde aquí en el tema de prioridad. Si yo no puedo aguantar más de 30 segundos estando en una condición sana, ¿verdad? Un paciente joven en las mismas condiciones que vos, ¿verdad? Antes del accidente sanito, pero ahora está con graves lesiones torácicas y abdominal, por lo tanto, está mucho más afectado todo lo que es la fisiología de cada uno de los órganos y de los sistemas. Y acá la prioridad 1 es fundamental, que es A, ¿verdad? Porque ustedes han visto perfectamente que si no tienes una vía aérea permeable y oxígeno suplementario, definitivamente puedes hacer una resucitación, ¿verdad? Donde te impresione más la sangre y dedicarte más a hacer los controles de la hemostasia de una fractura expuesta de los fémures y te vas distrayendo en querer pinzar las arteritas o los vasitos que están chisgueteando o vendar y en realidad tienes después un paciente sin sangrado, pero dejó de sangrar porque se murió, porque perdiste la vía aérea. O sea,
Lo primero, la vía aérea permeable con control de la columna cervical. Entonces, apenas llegue el paciente, el equipo está estructurado, está organizado en los servicios de emergencia. Cuando el médico o el equipo, el que dirige el grupo, llega al servicio de emergencia en el turno, verifica de todas las condiciones que tengas. Que tu aspirador exista, sí, pero no solo que exista, que aspire, ¿verdad? Porque es normal, pero no funciona. Entonces, cuando estás con el paciente grave, que no funciona el aspirador, que no hay la cánula para aspirar, que en ese instante empieza a fallar todo, que voy a intubar, no en laringoscopio, se lo han llevado a quirófano. Entonces, todo eso tú tienes que verificar, ¿no?, al momento de que ingresas a tu turno y tener todo lo necesario para realizar la evaluación primaria y luego secundaria de un manejo con trauma. Este curso te facilita la incorporación para que puedas demostrar habilidades en la evaluación tanto del tratamiento inicial como del tratamiento secundario en un paciente gravemente lesionado. ¿Por qué es importante saber trauma? De marzo del 2020 a fines del 2021, prácticamente 2 años como que no existieran trauma, ¿verdad? Indudablemente que disminuyeron, porque lo que sí aumentó mucho fue el COVID. Entonces, en este contexto, dejaron de haber accidentes aéreos, porque los vuelos prácticamente bajaron a vuelos militares. Dejaron de haber accidentes automovilísticos porque no habían prohibiciones en la circulación. Aumentaron la frecuencia de accidentes de bicicleta, porque era la movilidad que más se utilizaba. Entonces, el contexto del trauma se acomoda a las distintas circunstancias y épocas. Otra vez, ahora, el 2023, es la primera causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida en la mayoría de los países desarrollados o en desarrollo en el cual nos incluimos, ¿verdad? Y la primera causa va a ser en este grupo etario de los accidentes automovilísticos. A nivel mundial hay más de 5 millones de muertes por trauma cada año. Estas cifras son cada vez mayores y lo que antes les decía, la colisión por vehículos siguen siendo la primera causa, ¿no? El 12% de la carga mundial de enfermedades es por trauma. Sin embargo, el soporte económico que se da a este problema, a esta otra epidemia, no es el mismo que se le da a las otras patologías. Entonces, ¿qué es importante en lo que es pregrado, en lo que es el internado y obviamente con mayor evidencia en lo que es la residencia y en todas las residencias quirúrgicas? Es que tiene que ser una exigencia el tener un programa de trauma, que puede ser el ATLS, existen en el mundo muchos, y hay 2 que son fuertes, el americano, que es el ATLS, y el europeo. Pero este es el programa que ha causado mayor cambio a nivel mundial. ¿Y cuál es la esencia del programa ATLS del Colegio Americano de Cirujanos? Es que provee un lenguaje común, y este lenguaje común es el mismo en portugués, en francés, en inglés, en español, cuando te dicen A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Breathing, o sea, B, ventilación y respiración. Circulación en C, con control de hemorragias externas evidentes, pero muy rápido. D, de disability, un examen neurológico que ha cambiado desde la 6ª edición. Ha cambiado de ser el ADVI, que era el acrónimo de A, alerta, si el paciente alerta; B, si el paciente tenía una respuesta verbal, estímulo verbal; D, del ADVI, si tenía una respuesta al estímulo doloroso o estaba inconsciente. Muy simple, muy básico. Actualmente se exige hacer esto con una escala de coma de Glasgow, que tú lo puedes hacer con una maniobra y en 10 segundos, y tiene un mayor valor pronóstico. Y en la exposición, de exposición, exponer completamente al paciente, cuidando la temperatura, evitar, sobre todo en épocas frías, que el paciente entre en hipotermia. Por lo tanto, esta secuencia que hemos hecho del A, del B, del C y del E, es el mismo lenguaje común donde tú te encuentres.
Y este programa es exigencia en muchos centros de emergencia de Latinoamérica. Es una obligación tenerlo para entrar en la residencia. Y ustedes tienen la fortuna de tener este programa de trauma de primera mano desde hace 15 años, en que yo entré como miembro titular por concurso de méritos y examen de competencia, y se incorporó el programa ATLS, el programa de manejo del paciente politraumatizado, en cuarto año en la materia de cirugía. Y con la mayor seguridad yo les puedo decir de que este es el único módulo que se actualiza cada año prácticamente, porque en cada unidad que vayamos avanzando, yo les voy a ir comentando de los nuevos avances incluso que van a venir en la 11 edición, en la 11ª. O sea, como verán, vamos a hacer un mix de lo que es sexta, yo les voy a hablar de la 7ª, de la 8ª, de la 9ª, de lo nuevo de la 10ª en el constructivismo, la 11ª, algunas innovaciones, siempre en ese contexto de lo que es el ABCDE. Todo tiene un inicio, ¿no? Y esta es una foto que nos sirve para relatar el accidente de un médico norteamericano que cae en Nebraska. Él gravemente lesionado, sus 3 hijos también, y la señora fallece en el lugar del accidente. Y estamos hablando esto del año 76. ¿No? Fíjense cómo las cosas se dan y cambian en el mundo entero. En cambio, nosotros vamos rebotando en el mismo sitio todo el tiempo. Y acá el piloto del avión era el doctor Steiner. Y dice él, ¿no? Si a pesar de todas las condiciones con las que contamos en ese momento, ¿no? Y si yo hubiera tenido la oportunidad de poder atender a mi familia en mejores condiciones, seguramente hubiéramos optado por otra forma de atención. Y dice puntos suspensivos, algo está mal. El sistema de atención de los pacientes gravemente lesionados en Estados Unidos está mal y tiene que cambiar. Entonces, es a partir de aquí, ¿no? De Nebraska, el grupo del Comité de Trauma, que empieza a crear un cambio, un nuevo paradigma de una necesidad fundamental que eran los accidentes, aviación, automovilismo, donde la atención de estos pacientes era extremadamente precaria, y fue evolucionando esto hasta que, como en los años 80, entonces está James Steiner, es lo que decía, cambia y se le da se considera definitivamente a esta una prioridad dentro de las causas de muerte más frecuentes en la edad productiva, y se le empieza a dar mayor relevancia en la preparación de recursos humanos y en mejorar, sistematizar los hospitales en centros de trauma de primero, segundo y tercer nivel para la atención de pacientes gravemente lesionados. Entonces, así como empieza el programa a difundirse desde Nebraska, por todo Estados Unidos, luego al resto del mundo, una cantidad inmensa de cursos, y nosotros somos parte de este programa desde hace más de 20 años. Hemos formado muchos profesionales en esta área, y lo que he podido yo constatar hace como 3 semanas, y esto lo ratifica en la 9ª edición, lo respalda y lo fundamenta en la 10ª. Lo importante de este programa es que tiene una base educativa, pero muy sólida, ¿no? La 10ª edición es fundamentalmente constructivista, donde la participación del estudiante es fundamental, y del instructor. Ya no es mi profesor, él guía, el instructor juega un rol fundamental. Entonces, en este contexto, ¿no? Se han ido modificando e incorporando instrumentos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como las preguntas poderosas, el pasar de un escenario estático a un escenario dinámico, donde el escenario se va desplegando en la medida que se va desarrollando la clase. O sea, das una clase en el contexto de un paciente accidentado, y ahora ocurrió esto 3 minutos después de lo que has hecho estas maniobras, y vas desarrollando el escenario, con lo cual la idea es que quede el mayor porcentaje de conocimientos en la parte cognitiva. Y se ha demostrado que con este proceso
los conocimientos teóricos son capaces de quedarse en la cabeza por el lapso aproximadamente de 5 años, y que si tú no lo vas repasando y repitiendo y volviendo a actualizarte con la siguiente, tú en los siguientes 2 o 3 años vas a perder más del 80% del contenido teórico y vas a volver a estar en el promedio de los profesionales en atención con trauma, en que, como van a ver después en el video, este es el 5º muerto de la semana, los pacientes muy graves. Los pacientes fueron, son y serán graves. Lo que tenemos que tener son las condiciones, el recurso humano altamente capacitado, porque nos va a tocar enfrentarnos a esto. Esto es de los años 80, fíjense, ¿no veis? Son 40 y tantos años que tiene vigencia, y acá nos habla de la distribución trimodal de la muerte en trauma, ¿verdad? La primera curva es la roja. Es el primer grupo de pacientes que fallecen en segundos o minutos por post-trauma. Lesiones con traumatismos cráneoencefálicos severos, con exposición de masa encefálica, ruptura de grandes vasos, estallido hepático esplénico, donde la exsanguinación es inminente y no hay posibilidades de recuperarlo, a no ser un mínimo porcentaje que tengas estas ambulancias, estos helicópteros ambulancias, incluso con salas de quirófano, ¿verdad? Para hacer la resucitación entre tanto trasladas al paciente. Entonces, acá es muy poco, pero con todo el avance tecnológico, indudablemente que podemos ir creciendo. Donde nosotros tenemos que incidir con nuestro programa es esta, es la segunda curva de muertes tempranas, la segunda curva, que acá están los 10 minutos dorados, pero no es que no, solo en 10 minutos me dijo mi profesor, no. Estamos hablando de minutos a horas de ocurrido el accidente, pero fundamentalmente los primeros minutos de la revisión primaria, donde tú en la evaluación haciendo A, B y C, tienes que tener la capacidad y el conocimiento y la habilidad para detectar un taponamiento cardíaco y resolverlo. Un neumotórax, atención, detectarlo, sospecharlo, detectarlo y resolverlo. Un hemotórax masivo, ser capaz de reconocer un paciente con un TEC grave, con un hematoma epidural en expansión inminente, que el paciente se va a enclavar si no tomas una decisión en ese instante. Entonces, es aquí, en esta hora dorada, donde nosotros incidimos mucho en el cambio de esta curva, ¿no? Que esta curva se vaya aplanando. Y la tercera es la que ocurre, son las de muertes tardías. Puede ocurrir horas, días o semanas después, como consecuencia de traumas no detectados durante la revisión primaria o secundaria, como, por ejemplo, un hemotórax por una herida penetrante, los cuchillos no lo esterilizan, hace un empiema, sepsis, toracotomía, neumonectomía, hasta que se murieron, ¿verdad? Por sepsis, por infección y fallas multiorgánicas a consecuencia de problemas que no han sido detectados inicialmente. Ahí nos vamos a lo grave. ¿Y la morbilidad puede aumentar? Sí, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, no le diste importancia, diestro, toca pianista, accidentado en moto, fractura de muñeca, no lo viste, lo consolidó así y consolidó chueca su muñeca, ¿verdad? Chao. El futuro de esa persona, una pena porque ya no va a poder hacer lo que más sabía hacer. El enfoque de este va a ser fundamentalmente, y no nos vamos a cansar de hablar del A, B, C, D y E. Lo central es vía aérea permeable, A, con control de la columna cervical. B, respiración y ventilación con oxígeno suplementario, 10 a 15 litros por minuto. Eso es como un rezo. C, ya no necesitas pensar, sale, fluye. Circulación con control de hemorragias externas evidentes. Ahora vamos a hablar de este nuevo, la recuperación de los torniquetes en trauma, D, que es el disability, una escala de coma de Glasgow muy rápida, más pupilas, y E, exposición con control del medio ambiente para evitar la hipotermia. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es detectar, sospechar, detectar y tratar la mayor amenaza de vida.
Agresión por arma blanca, para mí es fundamental que me cuenten el mecanismo de lesión. Es por eso cuando van los estudiantes al hospital y los internos, y el mecanismo de lesión, le chocó la electricidad. Es una vergüenza de anamnesis, ¿verdad? Corriente de baja tensión, de alta tensión. Hemos tenido un paciente grave con una quemadura eléctrica de alta tensión, quemadura de verdad, que ingresa por la mano y sale por la planta de los pies, quemando los 3 dedos del pie derecho del medio, ¿verdad? Esa es quemadura eléctrica, donde tenemos que pensar en arritmias cardíacas, en infarto, y vamos bajando, tenemos que pensar en rhabdomiólisis, ¿verdad? La lesión, la destrucción muscular y el taponamiento de los túbulos renales y hacer insuficiencia renal o rhabdomiólisis. Entonces, todas esas cosas tenemos que saberlas en la parte cognitiva, ¿verdad? Para poder hacer la tensión. No es lo mismo que al enchufar la plancha, pues te dio un empujón y listo, ¿verdad? Eso. Y el paciente internado, sin motivo, ¿verdad? No es importante en esta primera parte el diagnóstico definitivo, sobre todo en la revisión primaria. Lo importante es que detectes el problema que está poniendo en riesgo la vida del paciente, porque de nada te sirve tener en una radiografía de tórax un neumotórax brutal, atención, y el paciente se murió en rayos, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué está diciendo eso el doctor Gracia? Porque el neumotórax, atención, lo tienes que detectar por el mecanismo de lesión y por la clínica y resolver en ese instante. No pidas radiografía, porque cuando pidas llegaste tarde, ese paciente se va a morir en rayos y lo perdiste, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar preparado para resolver y el tiempo es esencial en estas cosas. Hasta el momento yo tengo tabulado todo este tema. Hemos repetido 65 veces el ABC y en todo el programa se desarrolla aproximadamente como unas 5.000 veces el repetir el A. Vía aérea permeable con protección de la columna cervical. B, respiración. Y tú les dices, a ver, ¿cuál es la esencia del manejo del programa de la ATLS? Y empiezas a cambiar, ¿verdad? Este es el lenguaje común. En inglés, en portugués, en francés, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Respiración y ventilación más oxígeno suplementario por mascarilla multivent, 10 a 15 litros por minuto. Circulación con control de hemorragias externas evidentes. Déficit neurológico, examen de coma de Glasgow y exposición con control del medio ambiente. Entonces, esto no te puedes olvidar, ¿verdad? Estás siendo expuesto seguramente a este esquema cognitivo y que lo tienes que profundizar, volver a leer, repetir, repetir y repetir y no olvidarte, porque en el internado vas a volver a repetir y ojalá tengas la suerte de llegar al hospital Seton para que allá hagas tu curso de trauma otra vez, ¿no? Y si en un cuadro se pudiera resumir todo el contenido de lo que es el manejo inicial del paciente con trauma, del paciente gravemente lesionado, yo elegí siempre, ¿verdad? En el rectángulo mayor, a la izquierda de todos, preparación. Esto es fundamental, que esté preparado el recurso humano, que esté preparado el recurso físico, todo el mundo preparado, ¿para qué? Para que cuando llegue el paciente gravemente lesionado, que eres tú, tu primo, tu pariente, ¿verdad? Esté el mejor recurso humano y no nos ocurra lo que vamos a ver como en el video. Y partir como un equipo sólido, ¿verdad? Con la revisión primaria. A, B, C. ¿Y hay anexos de la reanimación? Sí. Todos los accesorios que tú recurras durante la revisión inicial en A, en B y en C, si tú los puedes sistematizar de esa manera, no te vas a olvidar. En A, vía aérea permeable con control de columna cervical, por favor, oxímetro de pulso. B, respiración y circulación. Tómeme laboratorios, gases sanguíneos, además. C, en circulación. Colóquele monitor electrocardiográfico, coloque una sonda Foley, coloque una sonda nasogástrica, llámeme al de rayos para tomar la radiografía de tórax, cuello, columna cervical y pelvis, ¿verdad? Esos son los anexos de la revisión primaria. Fácil de recordar si tú los vas recordando en base a la medida en que va desarrollándose en fracción de segundos
la resucitación con el ABCD. Todos los accesorios a los que recurres se llaman anexos de la revisión primaria. Terminé de ABC y viene la reevaluación. No es que ya lo hice, yo ya soy capo, ya no. Volvemos a A hasta que el paciente o pasa al quirófano, o pasa a la UCI, o se va al otro hospital. Reevaluamos. ¿Cómo está? Bien, le hemos puesto oxígeno, cánula a la faringe porque el paciente está consciente, porque sabemos que la primera causa de muerte es la obstrucción de la vía aérea superior por la caída de la lengua. Oxígeno por mascarilla 10 a 15 litros, llegó saturando 70, ahora ¿cómo está? Está con 95, perfecto. Y el paciente está despertando. B, por favor, la respiración y el oxígeno ya me tomaron laboratorios, avíseme los resultados, ¿verdad? Y vamos avanzando, ¿verdad? Esa es la reevaluación. Y cuando concluye la revisión primaria, para empezar la revisión secundaria, cuando nuestro paciente está hemodinámicamente estable, esto sí no se pregunta, y hemos concluido con la revisión primaria. Y vamos a la revisión secundaria, que es una revisión completa de la punta de la cabeza a la punta de los pies, por delante y por detrás. ¿Hay anexos en la revisión secundaria? Obvio que hay, ¿verdad? Aquí están, además de todos los que hay en la revisión primaria, estoy sospechando de lesión esofágica por un vómito explosivo, síndrome de Borja, endoscopía. Estoy sospechando de una lesión traqueobronquial, broncoscopía. Pienso que tiene una lesión vascular, angiografía. Estoy sospechando que existe una lesión traumamedular, resonancia de columna cervical. Todos los estudios, pero no le pidas todo el papel chequeando todo, sino lo que le sea realmente necesario al paciente. Costo, beneficio. Y vamos con la reevaluación para traslado a cuidados definitivos. ¿Verdad? Esto es a grandes rasgos, ¿no? Como hasta la página más o menos 26 romano, tú vas a encontrar lo que es el contenido y lo que es la razón de lo que es la evaluación y el manejo del paciente con trauma. ¿Cómo se desarrolla el curso? Es súper lindo el curso, conferencias interactivas que han cambiado mucho ahora con la 10ª, donde utilizamos lo que es, se usa una mnemotecnia desde iniciado el caso clínico con MIST, que significa mecanismo de lesión, injuries, síntomas y signos y tratamiento. Entonces el MISS que nos va llevando, conduciendo de una conferencia ya no interactiva, sino en una conferencia que se despliega a lo largo del tema y que va cambiando de acuerdo a la forma en que tú realizas el tratamiento. Hay demostraciones, esta es la parte más interesante del programa, son todos con muñecos, hay discusiones grupales que son extremadamente ilustrativas y obviamente pacientes simulados que son esencia de pesos. Muchos países, en el mundo entero, y en los como de 95, alrededor de 3 millones de médicos entrenados, entre los cuales también nosotros. ¿Y qué es lo que, cuál es el impacto? Y esto se mide. No tenemos medido últimamente. Hace unos 5 o 8 años se hizo la última medición. Y hay mejoras evidentes en la selección del paciente lesionado con trauma, obvio, en los lugares que tienen el recurso humano preparado, la morbilidad baja, la mortalidad baja, la calidad de vida baja. Un sistema de trauma disminuye la mortalidad, por supuesto que sí, y lo que les hablaba. La retención cognitiva y las habilidades organizativas y las destrezas se mantienen por mucho tiempo. Y vamos a estudiar vamos a ver frases que se repiten a lo largo del programa. Es no causar, no hacer más daño de lo que ya tiene el paciente, ¿verdad? Si viene un accidente automovilístico y no tiene que olvidarse el carro, está mal, usted lo tiene mal, ya tienes que deducir inmediatamente porque la columna cervical es la parte más expuesta que tiene que tener una collar cervical sí o sí. O ver a lo que viene para que así es el collar cervical se refiere que cuando has descartado clínica y palabra lógicamente mejor que estos especialistas que la columna cervical está entendiendo. ¿Qué vamos a hacer? Tratar lo que
riesgo la vida del paciente. Y es lo que nosotros hacemos en nuestro sistema. Vamos por la sale, para acá, salimos nuestro. Preguntas jóvenes, todo el tiempo está calculado. Está en la clase de Sí, yo te ayudo a consultar. Dale. Si bien otras bibliografías hablan de la hemorragia exsanguinante, ¿eso correspondería a la sede electrónica del ABCD o es directamente aparte se trataría? No corresponde al enfoque. El aula ha cambiado un poco. Más tiene vía aérea la prioridad, pero uno es ya es pero estamos hablando de una parte cognitiva. Entonces, eso enseña ya de aprendizaje. Este desarrollo con el paso a uno, paso a dos, paso a tres, y tanto realmente lo que estamos hablando es que esto en la práctica es de desarrollo horizontal en cuestión de 3 segundos. No, exactamente, no estamos hablando de conceptos dinámicos, por ejemplo, de que sabes de la evaluación progresiva. Hablando de eso. Vamos. Bueno, la regulación del PAD y del PAS, ¿no? Para, como uno licencia de la regulación del uso permisivo, el PAD asciende y el PAS desciende, ¿no? Para que pueda regularse. No lo vamos a dejar en la duda. Uno de los cambios esenciales en esta excepción ha sido en el capítulo 288, capítulo 233, lo que es información perspectiva y representación balanceada. ¿No? O sea, ¿qué significa la representación balanceada? Es no demasiados caloides, porque hasta esa época era de 6 libros por hora. Y vamos a ver que solo está la solución y tiene efectos a corto plazo. Y lo que lo recomendables es el mismo que yo trato a 3 perfiles. Entonces, si es ideal, intentar que las representaciones balanceadas, que significa dos concentramos. Todo va a ser rápido. No, que esta no depende con el profesor, no. Después del segundo otro, y bien que la respuesta es transitoria, tan inmediatamente a modelo de sangre y hemoderivados. Esa es la representación balanceada. Y la hipotensión pervasiva es el ejemplo que nos pongo la manguera cerrada de casa que llegas al jardín, ¿verdad? Cuando abres un poquito de manguera, va a gotear. En la medida que te vas a abrir el grifo, va a aumentar la presión de flujo por el manguero hasta transformarse en una fuga de arriba. Esto es una trauma basal, ¿verdad? Entonces yo aumento la presión. Mi profesor me dijo que tiene 120, 80 para que sea la fácil, ¿verdad? No funciona. Pero lo único que están haciendo es incrementar sangrado. Hipotensión permisiva. Una presión arterial media, joven, porque no es examen, una presión arterial media que permita llegar bien su cerebro, la corazón y sus riñones. Eso es hipotensión permisiva. Anoten sus preguntas, tiempo, si estamos muy bien. Vamos a cambiar y vamos. Necesito por lo menos 50 preguntas. Vamos.
26. Pobreza de 200, pero ya 34. Ya ni modo, ¿no? Porque parece que las quejas del doctor Torrico tampoco han dado resultado. Bueno, vamos, pregunten. Opinen. Bueno, doctor, respecto al video, se puede evidenciar que hay un desorden, no está una preparación, no debería, y, bueno, no hay total orden, porque los materiales van, están Listo, buscando, no listo, encuentran. listo. Solo tienes 5 segundos para dar tu opinión. Dijiste desorden, absolutamente de acuerdo. Siguiente, 5 segundos. Vamos, Pablo Siles, Rico. Mala comunicación, doctor. Mala comunicación. No hay liderazgo. José Carlos. Primero van hacia lo que son heridas menores, doctor. Desorden. Laura. Un mal manejo de las vías, doctor. Roxana. Están desubicados, doctor. Como ustedes. Alana. No tienen los materiales preparados, doctor. No tiene. Todo se resume en desorganización y desorden, ¿verdad? Elmer. No están siguiendo un buen protocolo, doctor. No tienen un protocolo de atención de trauma. No tienen idea que existe el ATLS, ¿verdad? Florencio, ¿qué te llamó más a ti la atención? De inicio, en los primeros segundos. Que no se está cumpliendo una revisión inicial ordenada, doctor, es lo que puedo notar. Ya. A ver, ¿quién le da el clavo? 100, Laura. Se ven en los primeros 8 segundos. Y tal vez que parecen perdidos, doctor. Igual que vos. Mariela. Michelle. No están cumpliendo con el principio del A, por ejemplo, de la vía aérea. Noelia. Roxana Rocha. Johnny Fernández, dale. Al principio no estaba el doctor y también cabe destacar que no tienen el equipo de protección, ¿no? Está bien. Algo más sustancial, más importante. Rodrigo Benjamín. Levanten la manito, pues. Que el paramédico no realizó una llamada previa al servicio para que ya estén preparados. Caliente, caliente, como dirían a la antigua, ¿no? Pablo Siles. Que no le tiran pelota al asistente, al paramédico, ¿se amigo? Lo ignoran. Y eso es lo peor que puedes hacer. Porque esa persona ha visto el accidente, ha estado en el lugar del accidente, sabe demasiado y ha trasladado al paciente gravemente lesionado, ¿verdad? Entonces, si lo ignoras, eres más ignorante vos. Porque ese individuo hay que tratarlo como un príncipe y que te cuente todo, exprimirle toda la información y no después preguntar, Kendra, ¿y cuánto era la presión que dijo? Creo que 100, pero no sé, exprímelo todo lo que puedas sacar del paramédico, cómo encontró, fue un accidente vehicular, impacto frontal, impacto lateral, iba con cinturón, sin cinturón, cómo estaba el parabrisas, cómo estaba, esto es importante en pequeña lesión, cómo estaba el volante destrozado, entonces tengo que empezar a sospechar en trauma torácico severo, contusión cardíaca. La lectura del escenario es fundamental para saber qué es lo que puede tener el paciente. A la distancia a mí me lo leen en el escenario, yo digo, preparen esto, con un margen de certeza del 99.9%,
¿verdad? Experiencia, preparación y poder leer, hacer la lectura. ¿Cuántos eran? 5. ¿Cuántos fallecidos? 1. Uno más está en riesgo de morirse en los siguientes 30 minutos, ¿verdad? O sea, por eso es importante. ¿Iban con cinturón? No iban con cinturón. Impacto frontal, lateral, cómo los encontraron, fueron expelidos. Todos esos detalles, las deformidades en el vehículo, todo iba a dar el paramédico. Pero como lo ignoras al paramédico, entonces perdiste la gran oportunidad de saber qué cosas importantes podría traer ese paciente y no estar, ay, me he manchado mi delantal, ¿verdad? Voy a ir a cambiarme de ropa mejor porque me he manchado. Entonces ya a partir de ese momento tú ya sabes el nivel de preparación de ese equipo de trauma y no hay que llegar a ese centro, ¿verdad? Porque podemos ser el cuarto de la semana. De esto vamos a charlar, y vamos a ser muy dinámico. Voy a pasar todas las presentaciones al Power para poder verlos también en la pantalla, aunque sean pequeños. Todos van a activar no sus micrófonos, van a activar sus cámaras para poder conversar, pero las respuestas tienen que ser muy rápidas, ¿no? No te puedes tomar media hora para responder. Vamos a utilizar los últimos 5, 7, 10 minutos para aclarar dudas. Y yo soy puntual para partir, a no ser que esté operando. Solo en esas circunstancias, pero les voy a avisar. Y dependiendo de la motivación de ustedes, el programa puede durar 5 días, ¿verdad? Si los veo muy motivados, o puede durar los 14 días hábiles, cuando los estudiantes se los nota muy interesados, muy comprometidos, muy participativos, porque si yo solo voy a hablar y hablar y hablar, yo lo termino hasta el viernes. Bueno. Mañana vamos a ver el capítulo 1, que es evaluación inicial y manejo. Es la esencia del programa. Si sabes leer el capítulo número 1, el resto ya fluye. Ya vas a empezar a adorar, nomás ya adornar tu arbolito de conocimientos, sabiendo cómo se maneja el trauma desde el punto de vista del programa TLS, un lenguaje común, con conocimientos muy sólidos, repartidos en lo que son la revisión primaria, la revisión secundaria, anexos de la revisión primaria, reevaluación, anexos de la revisión secundaria, traslado para cuidados definitivos. En eso se resume todo. Es cuestión de ordenarse nada más. Quedan 2 minutos. ¿Tienen alguna pregunta?